Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy. Estamos siempre en esta única semana como si fuese un solo día, decíamos, porque es lo central de nuestra fe, la resurrección de Cristo y nuestra propia resurrección. Estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 36-41. Es importante, decíamos, porque Pedro y los 11 se ponen al frente después de recibir el Espíritu Santo. O que oye página curijacuera, o di para página curijacuera, pero con anga ñande yara o uy pupecuera, lleva con la fuerza del Espíritu Santo, los renueva, los envía, los hace diferentes. Y aquí entonces dice que todo el pueblo de Israel debe reconocer que ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Desde ahí comenzamos a partir. Y la respuesta es tan interesante, porque en la medida en que nosotros estamos convencidos y anunciamos que Dios se ha encarnado, que Dios estuvo con nosotros, murió por nosotros, padeció por nosotros, pero sobre todo resucita por nuestra salvación, entonces ellos entienden, hermanos, ¿qué debemos hacer? Esta es la consecuencia, pero es consecuencia de una predicación. Aquí tenemos que mirar la predicación como el hecho de anunciar del querigma. Es Cristo, ellos están haciendo querigma. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, recordemos que también nuestro querigma debe ser un querigma en el sentido testimonial de lo que nosotros somos, de lo que nosotros vivimos. Aupea entonces la ñanderechana y la gente oporanduta enseguida. Va, yayapoana. Terán va, ella yayapoana y que tu hanguaisha la yaicope peico haishahina, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Y aquí Pedro responde que cada uno de ustedes se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Recibir el don del Espíritu Santo significa recibir la fuerza de Dios mismo en nuestra vida para que hagamos lo mismo que hizo Jesús, el Alter Christi. No nos olvidemos de esto. La promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos. ¿A qué vean? Entonces, por eso el testimonio es tan importante, queridos hermanos. No es yo y Diosito lindo, yo y Diosito mío y lo demás que se vean. No. En la medida en que nosotros siempre escuchamos, como decíamos, el ñande yara ñande puipo poco ñandereje, sí o sí nosotros tenemos que abrirnos a los demás. Y es eso lo que queremos hacer. Ayudémonos verdaderamente a ofrecer lo mejor de nosotros para nuestra comunidad, para los que necesitan, para aquellos que se han alejado, dice. La gracia de Dios es para todos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.